que se haya metido allí, sino que está pegada al saco y está formando parte del saco. Lo mismo el sigmoide y el ciego. Entonces, en estas circunstancias, esto se llama hernia por deslizamiento. Siguiente. Entonces, ¿qué es una hernia reductible? También es importante saber que la hernia reductible, por definición, es cuando el contenido del saco herniario puede retornar espontáneamente o mediante una maniobra manual delicada a la cavidad abdominal. Es cuando hay una hernia, por ejemplo, inguinoescrotal, y nosotros con una maniobra suave, con la mano enguantada en urgencias, hacemos una compresión delicada sobre el escroto y el contenido del saco entra o se devuelve a la cavidad abdominal, reduciendo completamente la hernia. Esto es la definición de hernia reductible. Cuando es encarcelada, cuando el saco herniario no reduce, simplemente cuando hacemos la misma maniobra y el contenido del saco herniario no reduce a la cavidad abdominal. En este momento decimos que es una hernia encarcelada. Y cuando es estrangulada, ya es la última etapa, diría yo, de la hernia encarcelada, y es cuando el saco herniario que no reduce está encarcelado y hay un compromiso isquémico o necrótico. No reduce el contenido del saco y además vemos que hay una coloración eritema y edema en el escroto o en la región inguinal por ya compromiso isquémico, infección, perforación y absceso. Siguiente. Recordemos un poco de anatomía. Ahorita yo estoy insistiendo mucho en esto, en la anatomía de la pared abdominal, porque pues la compresión de la técnica quirúrgica, sobre todo la técnica quirúrgica abierta y la técnica quirúrgica por la laparoscópica también, por la laparoscopia, tenemos que entender muy bien cuáles son los nervios que están involucrados en la región inguinal y cuáles son las capas de la región inguinal, cómo se forma el conducto inguinal, cuáles son los límites del conducto inguinal. Todo esto es importante porque la comprensión de la anatomía pues nos facilita la técnica quirúrgica. Entonces vamos a hablar un poco de la pared abdominal, del canal inguinal, de los anillos orificios inguinales, del canal femoral, del cordón espermático, de los ligamentos inguinal, Cooper y lacunar, del orificio miopectíneo, del triángulo de Hasselbalch, de la fascia transversales y del espacio preperitoneal. Entonces, siguiente. Entonces, pared abdominal. Vamos a ver primero cuáles son cómo está constituida la pared abdominal. Entonces, la pared abdominal está constituida de su sitio más externo hacia la profundidad por piel. Luego de la piel viene la fascia subcutánea de Camper y Scarpa, que es una fascia que está por debajo del tejido celular subcutáneo. Es una fascia muy delgada y de un color blanquecino aperlado. No influye mucho en la contención de la pared abdominal porque es muy delgadita, pero sí la vamos a ver siempre por debajo del tejido celular subcutáneo. La fascia innominada de Gaudet, la aponeurosis del oblicuo externo, que es importante, la aponeurosis del oblicuo mayor, que incluye los ligamentos inguinal y lacunar reflejados, el músculo oblicuo interno, que también se llama oblicuo menor, y el transverso del abdomen. Debajo, en sentido profundo, en profundidad, si nos involucramos más en la pared abdominal, debajo del músculo transverso está el espacio preperitoneal y luego podemos observar el peritoneo. Ahí lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Adelante, siguiente. Entonces, estas son las capas de la pared abdominal. Ahí vemos el oblicuo mayor o el oblicuo externo, el oblicuo menor o el oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Y luego vemos ahí vemos el ligamento inguinal, cómo está constituido el ligamento inguinal. El ligamento inguinal, pues es la pared anterior del ligamento inguinal, es la aponeurosis del oblicuo mayor.
Y entonces esa es la que vemos ahí señalado con la flecha, la aponeurosis del oblicuo mayor, y en profundidad después pues vamos a ver por último el peritoneo. Siguiente. Devuélveme un minutico para recordarles la relación que tienen los vasos femorales con el conducto inguinal. Ahí vemos el conducto inguinal, vemos el anillo inguinal superficial y vemos el anillo inguinal profundo y la relación que tiene el canal inguinal con los vasos femorales, con arteria, con vena y arteria. Primero vena y luego arteria en sentido medial externo, primero la vena y luego la arteria. ¿Por qué tenemos que identificarla muy claramente? La técnica abierta podemos lesionar la vena y podemos generar un sangrado importante que puede comprometer incluso la vida del paciente. Entonces tenemos que estar muy bien ubicados al hacer una hernia, herniorrafia inguinal por vía abierta. Y lo mismo por vía laparoscópica. También por vía laparoscópica tenemos que ubicar muy bien los vasos femorales. Siguiente. Este es el ligamento de Cooper. Aquí sobre este hueso, que está en íntima relación con el pubis y el ilíaco, entonces está el ligamento de Cooper. Siguiente. Aquí vemos lo que nosotros, lo que yo les puedo contar en esta gráfica es la importancia que tienen los vasos femorales con el orificio crural y los límites del orificio crural. Entonces vemos que el orificio crural, los límites es por su parte inferior, está constituido por el ligamento de Cooper, su parte superior está constituido por el ligamento inguinal y su parte medial por el ligamento de Gimbernat o el ligamento lacunar. Y externamente está delimitada por la vena femoral. Este espacio que se forma con estos límites es lo que llamamos el orificio crural. Y por el orificio crural salen las hernias femorales o las hernias crurales. Bueno, siguiente. Esto a mí me parece algo muy didáctico. Esta gráfica se la traigo porque con esto podemos comprender nosotros de una manera sencilla los límites del conducto inguinal. Esto es un conducto inguinal derecho, ¿sí? Y si nosotros hacemos un cubo sobre el conducto inguinal, podemos ver que está constituido por una pared anterior, una pared posterior, una pared superior, una pared inferior, por el anillo orificio superficial y por el anillo profundo. Entonces vemos que la pared anterior del conducto inguinal va a ser la aponeurosis del oblicuo mayor. La pared posterior del conducto inguinal va a ser la fascia transversales. La pared superior va a ser el arco aponeurótico del transverso, lo que nosotros llamamos el tendón conjunto. La pared inferior va a ser el ligamento inguinal y lacunar. Y pues vamos a ver el orificio profundo en un lado y el orificio superficial en el otro. Esto es muy didáctico en 3 dimensiones y estos son los límites del conducto inguinal. Siguiente. Acá vemos el orificio inguinal profundo por donde salen y protruyen protruyen las hernias inguinales indirectas y también también en esta gráfica podemos ver cuáles son los límites del triángulo de Hasselbalch. ¿Por qué es importante el triángulo de Hasselbalch? Porque el triángulo de Hasselbalch, por aquí, por este triángulo, es por donde salen las hernias directas. Y fíjense la relación del triángulo de Hasselbalch con los vasos epigástricos. Entonces, el lado más externo, son los vasos epigástricos que se ven en la figura. El lado inferior es el ligamento inguinal y el borde medial o el lado medial es el borde interno del recto anterior del abdomen. Todo este triángulo conformado por los vasos epigástricos, ligamento inguinal y borde externo del recto anterior del abdomen es el triángulo de Hasselbalch. ¿Y por qué es importante? Repito, porque por aquí salen las hernias directas. O sea, es un sitio muy débil de la pared abdominal en donde solo casi
hay solo pared posterior. Acuérdense que pared posterior del ligamento inguinal es la fascia transversalis. Bueno, siguiente. Esto la muestro para ver cuál es el ligamento inguinal y el orificio inguinal superficial. Es el que está señalado con la flecha. El orificio inguinal superficial es el que nosotros palpamos al examen físico introduciendo, si es hombre, el dedo en el escroto, ¿sí? Y nosotros ascendemos el dedo y palpamos el orificio inguinal superficial. Cuando con el dedo palpamos el orificio inguinal superficial, le decimos al paciente que puje, y si por este orificio protruye un saco herniario o se abomba un saco herniario, es una hernia inguinal indirecta. Bueno, siguiente. Ahí tenemos otra vez los límites. Tenemos otra vez los límites del orificio crural, que ya lo sabemos. Límite inferior, ligamento de Cooper; límite superior, ligamento inguinal; límite medial, el ligamento de Gimbernat; y límite externo, la vena femoral. Estos son los límites del orificio crural y por aquí protruyen las hernias femorales. Bueno, siguiente. Con respecto a los elementos del cordón, que es importante porque en la técnica abierta nosotros lo primero que vamos a hacer es reparar el cordón inguinal, y al reparar el cordón inguinal vamos a separar, porque generalmente el saco herniario, sea directo o indirecto, está pegado a los elementos del cordón. Vamos a separar el saco herniario de los elementos del cordón para liberar e individualizar el saco herniario. Entonces tenemos que identificar muy bien el cordón espermático y tenemos que identificar muy bien sus componentes. Entonces, ¿cuáles son los componentes? La vas deferens, el cremaster, la fascia espermática, la arteria espermática interna y externa, el nervio ilioinguinal, el nervio genitocrural, el nervio genitofemoral y el plejo pampiniforme. Bueno, siguiente. Ahí tenemos otra vez el famoso triángulo de Hasselbalch: límite externo, los vasos epigástricos; límite inferior o borde inferior o lado inferior, ligamento inguinal; y borde medial, el borde externo del músculo recto del abdomen. Por allí salen las hernias directas. Por eso decimos que una hernia directa siempre está por dentro de los vasos epigástricos. Entonces, esa es la mnemotecnia: hernia directa por dentro de los vasos epigástricos. La hernia directa siempre es medial a los vasos epigástricos, y aquí vemos por qué y cuál es la razón. El triángulo de Hasselbalch está por dentro de los vasos epigástricos. Siguiente. El siguiente. 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 Ya hablamos del anillo inguinal profundo. Acá está el canal inguinal y la hernia inguinal en un diagrama que me parece muy didáctico, en donde vemos un saco herniario protruyendo por el orificio inguinal superficial. Esta es una hernia inguinal indirecta, y allí en este orificio inguinal superficial, por donde está protruyendo este saco herniario, este es el orificio inguinal que nosotros palpamos con el pulpejo del dedo cuando nosotros hacemos el examen físico en un paciente de pie. Entonces, el orificio inguinal superficial, cuando nosotros lo palpamos introduciendo el dedo a través del escroto y ascendemos el dedo hasta localizar el orificio inguinal superficial, le decimos al paciente que puje. Si se abomba el orificio inguinal superficial, es una hernia indirecta. Siguiente. Siguiente. Entonces, hablemos de la etiología. La etiología de las hernias. Aquí está la hernia congénita, las hernias que se producen por la debilidad intrínseca de la pared abdominal y el aumento de la pared abdominal. Yo pienso que estas son las tres causas básicas y fundamentales de la génesis de las hernias inguinales. Entonces empecemos por la congénita.
La congénita se genera, la hernia congénita, por persistencia del conducto peritoneo vaginal. El conducto peritoneo vaginal debe cerrarse al momento del nacimiento. Si no se cierra, va a dar origen a las hernias indirectas en los niños y en los jóvenes. Entonces, las hernias indirectas, las hernias indirectas generalmente se ven en los niños, en los recién nacidos, en la edad pediátrica o en los jóvenes. Es una hernia congénita por persistencia del conducto peritoneo vaginal, por el no cierre del conducto peritoneo vaginal. Y lo que se produce aquí por la debilidad intrínseca de la pared abdominal y el aumento de la presión abdominal son causas o etiología de hernias directas, ¿sí? Entonces están involucrados por debilidad de la pared abdominal, la desnutrición, el tabaquismo, el Ehlers-Danlos y el Marfan, que son pues problemas y anormalidades del tejido conectivo. Y ¿qué genera aumento de la presión intraabdominal? Todo esto lo debemos preguntar nosotros en el examen, en la historia clínica. Preguntar en pacientes que tienen una hernia o una posible hernia por una enfermedad obstructiva crónica. La enfermedad obstructiva crónica produce aumento de la presión. La cirrosis, también por el líquido acítico en la cavidad abdominal, genera aumento de la presión intraabdominal. La hipertrofia prostática benigna, cuando recordemos, genera el prostatismo, que es muy común y frecuente en hipertrofia prostática, aumenta la presión intraabdominal. La constipación, todo lo que produzca estreñimiento, pasando por cáncer, con cáncer de recto, síndrome de intestino irritable, variedad de estreñimiento. El ejercicio y los tumores también están relacionados con la hernia intraabdominal, con el aumento de la presión intraabdominal. Entonces, estas son, en resumen, las causas o la etiología de las hernias inguinales. En cuanto al diagnóstico, pues hay que hacer una muy buena historia clínica y un muy buen examen físico. Eso es importante, no me cansaré de repetirles que la mayoría de las hernias o los defectos de la pared abdominal, no solo hablando de hernias, se pueden diagnosticar con una muy buena historia clínica y un muy buen examen físico. Yo diría que más del 90% de los casos de hernias, eventraciones, defectos de pared abdominal en general, podemos hacer el diagnóstico por una muy buena historia clínica con un muy buen examen físico. Acá están pues las definiciones que ya la hemos anotado inicialmente: hernia reductible, hernia encarcelada, hernia estrangulada, y está la hernia femoral, por último, que no habíamos hablado de ella. Habíamos hablado de los límites del anillo femoral, pero para hacer el diagnóstico en el examen físico de una hernia femoral, tenemos que tener localizado muy bien el ligamento inguinal. Entonces trazamos una línea entre el pubis y la espina ilíaca anterior y superior, y todo lo que está por debajo del ligamento inguinal, o sea, todo lo que está, la masa que protruye por debajo del ligamento inguinal medial al pulso femoral, es una hernia femoral o una hernia crural. Ténganlo en cuenta. Entonces, cuando ustedes hagan un examen físico, generalmente las hernias crurales se ven más frecuentemente en mujeres. La relación, como vamos a ver, es de 3:1 con respecto a los hombres. Es una masa que protruye por debajo del ligamento inguinal. Bien. Entonces, el diagnóstico diferencial. Aquí vemos todos los diagnósticos diferenciales de las hernias inguinales. Entonces, tenemos por ejemplo, el lipoma, el absceso, la adenopatía. A veces confundimos una adenopatía que está con adenitis, o sea, está inflamada con una hernia inguinal o con una hernia crural no reductible. El hematoma, el varicocele, el hidrocele. El hidrocele es muy fácil de distinguir. A veces el hidrocele esto coexiste con una hernia inguinal. Entonces puede haber hidrocele más hernia inguinal. Pero cuando está solo, el hidrocele, cuando se presenta solo, sin hernia, podemos hacer lo que nosotros llamamos una transiluminación en un examen físico. Apagamos la luz del consultorio, cogemos una linternita, examinamos, transiluminamos el escroto, y si hay una transiluminación positiva, pues eso es un hidrocele. Entonces ahí está el diagnóstico diferencial entre un hidrocele al examen físico y una hernia inguinal. La transiluminación es positiva.
La masa testicular también podemos a veces confundirla con hernias. La torsión testicular podemos confundirla con hernia, la epididimitis, testículo estópico, aneurisma femoral, quistes o seromas. Todo esto está incluido dentro del diagnóstico diferencial de hernia. Por el examen físico y por la historia clínica, acuérdense que podemos hacer en la mayoría de los casos el diagnóstico de hernias en más de un 90% de los casos. Siguiente. Entonces, estudios, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué estudios vamos a pedir? ¿Qué estudios vamos a pedir en el estudio de una hernia inguinal? Yo diría que pocos. En realidad, si es una hernia inguinal, si es un paciente, espera un minutico que le voy a bajar el volumen. Discúlpeme, porque es que tengo el televisor acá como al lado. Voy a bajar el volumen. Listo. Nosotros, cuando nos llega un paciente con una hernia al consultorio, muchachos, pues si es un joven, sí, sin ningún tipo de comorbilidad, pues hombre, no le empecemos a pedir un poco de cosas. De acuerdo al examen, a la historia clínica y al examen físico, debemos saber, estamos hablando del paciente electivo programado, no urgencia, ¿sí? Con que nos llega con una hernia, pues hombre, pidamos los exámenes necesarios que necesita el paciente de acuerdo a nuestra historia clínica y examen físico. No creo necesario pedir, por ejemplo, un TAC, una ecografía abdominal en un paciente joven con un diagnóstico por examen físico evidente de una hernia inguinal. No me parece, ¿sí? En cambio, por ejemplo, a las eventraciones, estábamos hablando esta mañana con el grupo que me toca de rotación de eventraciones, a las eventraciones sí generalmente está indicado pedir un TAC abdominal o una ecografía. ¿Por qué razón? Porque vamos a medir el espacio comprendido entre los bordes aponeuróticos para medir si eso se llama gap, si es por debajo de 4, si es entre 4 y 10 o si es mayor de 10 centímetros. Eso nos sirve para planear la técnica de la corrección. Estoy hablando de hernias de eventraciones o hernias incisionales. Entonces, en estos casos, y con esto podemos planear la técnica quirúrgica, en estos casos de eventración o hernia incisional, sí podemos pedir un TAC abdominal. Pero yo diría que en hernias, pienso yo que el diagnóstico es muy evidente, hernias inguinales, y pocas veces pedimos una tomografía. Ya vamos a ver ahorita más adelante cuándo vamos a pedir estas ayudas diagnósticas. Y en cuanto a exámenes de laboratorio, pues pedirle los necesarios que uno pide en los prequirúrgicos, un hemograma, unas pruebas de coagulación, boom, creatinina y glicemia, y yo pienso que con esto es suficiente. Siguiente. Entonces, como dice ahí en la última frase, en el último recuadro de la anterior diapositiva, la ecografía no es necesaria pedirla en todos los pacientes con hernias inguinales. Yo diría que en la mayoría de los pacientes no pedimos imágenes diagnósticas con hernias inguinales. Un poco de estadística, esto es estadística norteamericana, 680,000 ecografías anuales en los Estados Unidos, 90% en hombres. Las femorales, miren aquí la relación que yo les decía entre mujer y hombre. Generalmente las hernias femorales son más frecuentes en mujeres. Y una característica importante de las hernias femorales es que se estrangulan, se encarcelan y estrangulan con muchísima frecuencia. Con muchísima frecuencia vemos llegar a nuestras mujeres a los servicios de urgencias con hernias crurais encarceladas y estranguladas. El 60% son indirectas, el 36% directas, 4% femorales no son tan frecuentes. Deslizamiento por hernia por deslizamiento. Acuérdense qué es la hernia por deslizamiento: cuando la vejiga, el ciego o el sigmoide están conformando o formando parte del saco herniario, se ve en el 2 al 10% de los casos. Las indirectas son más comunes en el lado derecho. Estos son estadísticas. Siguiente. Bueno, vamos a hablar de la clasificación. Tenemos la clasificación de NIJUS. Hoy nosotros, esta es una clasificación que utilizábamos antes, ahorita estamos utilizando y no la puse en esta presentación, que es la clasificación europea,
la clasificación europea de las hernias, que está simplemente diferencia entre hernias inguinales y hernias crurales y el tamaño del defecto. El tamaño del defecto, y de acuerdo a esto, pues hay algunas medidas específicas, si es mayor de 2 centímetros, si es menor de 2 centímetros, y eso es la clasificación europea, que es la que estamos utilizando ahora. Pero la clasificación de NIJUS para las hernias inguinales, pues no se ha dejado de utilizar. Y esta clasificación de NIJUS, pues también nos distingue entre una hernia directa, una hernia indirecta, una hernia crural, una hernia reproducida. Más o menos estas son los tipos de hernias que se involucran dentro de la clasificación de NIJUS. Y entonces el tipo 1 es una hernia inguinal indirecta, o sea, es una hernia inguinal del joven, del muchacho joven, del adolescente, o el de la edad pediátrica o del de recién nacido. El tipo 2 es la hernia inguinal indirecta, pero con un anillo profundo más dilatado. Acuérdense lo que yo dije, al hacer el examen físico, nosotros vamos a tocar el anillo inguinal superficial y si profundizamos más el anillo inguinal profundo, si el anillo inguinal profundo está dilatado, pues ya es del tipo 2, pero sigue siendo una hernia inguinal indirecta. En cambio, el tipo 3 de NIJUS ya involucra los defectos de la pared posterior, y si hablamos ya de defectos de la pared posterior del canal inguinal o del conducto inguinal, pues hablamos de las hernias directas. Este es el tipo 3A, que es una hernia indirecta solamente, una hernia directa solamente. El tipo 3B ya es una hernia en pantalón, o sea, una doble hernia. Existe la hernia directa y la hernia indirecta. Cuando hay hernia indirecta y hernia directa, hablamos de hernia en pantalón. Y el tipo 3C es la hernia femoral. Y el tipo 4 ya de NIJUS son las hernias recurrentes, o sea, las hernias recidivadas, las hernias que repiten después de cirugía. Entonces son directa, indirecta, femoral y mixta. Esta clasificación de NIJUS todavía la utilizamos, pero lo remito a que revisemos la clasificación europea de hernias, que es la que estamos utilizando con más frecuencia ahora en el Hospital Erasmo Meos. Bueno, siguiente. El tratamiento. Entonces, pues el tratamiento es quirúrgico. El tratamiento de las hernias es quirúrgico. El tratamiento de la hernia inguinal es quirúrgico. Entonces, le voy a hablar un poco de historia porque ustedes ahí ven una técnica sin malla y otra técnica con malla. Inicialmente las hernias se corregían, las hernias inguinales, obviamente por vía abierta, ¿sí? Y se corregían utilizando pues los mismos tejidos del paciente, o sea, utilizábamos una técnica anatómica. ¿Cuál era el problema que nosotros teníamos? Porque yo pasé por la historia de las hernias, estoy operando hernias desde el año 1986. Estábamos operando y hacíamos todo este tipo de correcciones quirúrgicas que hoy las hacemos con muy rara vez, ¿sí? ¿Y cuál era el problema de estas técnicas sin malla que nosotros llamábamos anatómicas, correcciones anatómicas que aumentaban la tensión y aumentaban el dolor posoperatorio? Y teníamos mayor cantidad de reproducciones y el problema del dolor posoperatorio. Entonces, pasamos de la técnica sin malla a la técnica con malla. La técnica sin malla, pues como le dije, generaba aumento, era técnica bajo tensión, porque bajábamos, por ejemplo, en la técnica de Marcy, simplemente era la calibración del anillo inguinal profundo. O sea, reducíamos el saco herniario y cerrábamos el anillo inguinal profundo con una jareta o con unos puntos, corrigiendo la hernia. Pero la técnica de Bassini sí hacíamos una reconstrucción anatómica y reforzábamos, entre comillas, la pared posterior. ¿Y cómo hacíamos la reconstrucción? Bajábamos el tendón conjunto o el arco aponeurótico del transverso al ligamento inguinal. Una vez nosotros individualizábamos el saco herniario y lo reducíamos a la cavidad abdominal, entonces hacíamos un refuerzo de la pared posterior bajando el tendón conjunto al ligamento inguinal, poniendo unos puntos de fijación del tendón conjunto al ligamento inguinal. Esa era la famosa técnica de Bassini. Lo mismo la técnica de Schuldeis, que utilizaron los canadienses y que todavía es la única técnica que persiste y que se está usando porque da mucha seguridad, produce menos dolor, ¿sí? Produce menos tensión y además produce menos reproducción. Entonces todavía se está usando.
esta técnica sin malla. Y la técnica de McVeigh, ¿sí? La técnica de McVeigh era bajando, era corrigiendo e individualizando primero el saco herniario, ¿sí? Ligándolo, reduciéndolo y posteriormente hacíamos un reparo, un reforzamiento de la pared posterior bajando el arco del transverso al ligamento de Cooper. Acuérdese que la de Bassini era arco del transverso al ligamento inguinal y la de, la de McVeigh fue era bajando el arco del transverso al ligamento de Cooper y así reforzábamos la pared posterior. Pero el problema de estas técnicas, pues era que eran técnicas con tensión. A veces nosotros teníamos que hacer incisiones de relajación y las hacíamos sobre el borde externo del recto anterior, rompiendo la aponeurosis del oblicuo mayor para que se relajara el tendón conjunto, el arco del transverso, la bajada del arco del transverso al ligamento de Cooper o al ligamento inguinal. Lo lográbamos a veces, nos daban buenos resultados, había menos dolor. De todas maneras, el dolor posoperatorio por la tensión era bastante grande y además también se veía mucha reproducción. Entonces, sobre los años 90, empezamos a utilizar la reconstrucción con malla. Yo diría en la década del 80 al 90, años 88, 89, empezamos a utilizar malla, ¿sí? Y entonces, ¿cuál era la técnica? Nosotros decíamos, vamos a hacer una hernioplastia inguinal con colocación de malla. Y esa es la famosa técnica de Lichtenstein o Lichtenstein, que hoy todavía seguimos utilizando porque da menos dolor, da menos reproducción y da una garantía muy buena, casi comparada con la técnica por vía laparoscópica, que también es buena por el dolor, porque es mínimamente invasiva, se produce menos dolor, pero también vemos reproducciones de estas hernias y la técnica de Lichtenstein pues ofrece también menos reproducciones de la hernia y menos dolor. Entonces se compara con la técnica laparoscópica con unos muy buenos resultados y por eso todavía la seguimos usando. ¿Y en qué consiste la técnica de Lichtenstein? Es hacer un Bassini, como les describí la técnica anterior, o sea, de bajando el ligamento, el arco del transverso al ligamento inguinal, pero en este caso interponemos una malla entre el borde del tendón conjunto, el arco del transverso, y bajamos esta malla hasta el ligamento inguinal. Y entonces fijamos la malla o anclamos la malla en el pubis, en el ligamento inguinal y en el arco del transverso, ¿sí? Esta es la técnica de Lichtenstein y es una técnica que con menos tensión, obviamente, produce menos dolor en el posoperatorio y produce menos reproducción. Esto nos ha ayudado también al control del dolor posoperatorio, que es un problema grande. De esto vamos a hablar con el grupo de rotación el jueves, porque el dolor crónico que se produce con estas técnicas, que se sigue produciendo, es un problema grande para nosotros, pero se produce ya con menos posibilidad, porque uno de los requisitos importantes en la técnica de Lichtenstein, además de la colocación de la malla, es la identificación, y por eso yo a ustedes les recalco mucho sobre el conocimiento amplio de la anatomía de la región inguinal, de estos tres nervios, el hilio inguinal, el hilio femoral y el génito crural, que son los nervios que si usted los pasa un punto sobre ellos, pone la malla sobre ellos y la malla se involucra en estos nervios, van a producir un dolor crónico importante y va a ser un dolor de cabeza para los cirujanos. Entonces, uno de los requisitos en esta técnica de Lichtenstein, lo mismo que en la técnica por la laparoscopia, es la identificación de estos nervios para no lesionarlos. Si usted cumple este requisito, identificación del nervio, ¿sí? Y no lesionarlo, usted va a proporcionar más seguridad al paciente relacionado con menos dolor en el posoperatorio.
Y pues vienen los reparos laparoscópicos que también vemos ahí en las técnicas con mallas. Hay un reparo abierto que es el preperitoneal, que es de Nijus, que no es por vía anterior, sino se entra por vía preperitoneal y se pone la malla por vía preperitoneal. Es el reparo de Nijus también con unos buenos resultados. Esa técnica no la uso yo uso más la técnica por vía anterior, la Liechtenstein con colocación de malla. Y también utilizamos, obviamente, hoy día, pues el reparo laparoscópico, que tiene dos técnicas, la técnica TEP y la técnica TAP. ¿Qué es la técnica TEP y la técnica TAP? Pues una está relacionada con el reparo intraabdominal, o sea, es meter el laparoscopio, llegar a la región inguinal, desperitonizar la zona del conducto inguinal donde está el saco, identificar el saco, reducir el saco, colocar la malla y luego poner sobre la malla el peritoneo que habíamos retirado. Esa es la técnica TEP. Y la técnica TAP, la TEP es la extraperitoneal. La TAP fue la que les dije ahorita al principio, TAP intraperitoneal con colocación de malla intraperitoneal, y la técnica TEP es la extraperitoneal, que es irse por el tejido celular, por debajo del tejido celular subcutáneo, introduciendo un trocar que tiene un balón, se infla un balón para que aumente el espacio, para que el cirujano pueda ver y colocar la malla en el espacio preperitoneal, no entrando a la cavidad abdominal como en la técnica TAP, que es la técnica intraperitoneal o intraabdominal. Bueno, siguiente. Este es una comparación entre el reparo preperitoneal y la vía anterior. Sí, los amantes de la técnica de Nijus o la técnica preperitoneal, pues dicen que hay mejor control del saco herniario desde su origen, con mayor facilidad para la reducción quirúrgica. Hay facilidad de reparo de una hernia por deslizamiento. En caso de hernia reproducida es un territorio no explorado, eso sí es verdad, porque usted entra por otro territorio donde, que no es el territorio de la vía anterior y entonces facilita el procedimiento. Menor incidencia de atrofia testicular y neuropatía, aplicabilidad a todos los defectos inguinocrurales, posibilidad de reparo de lesiones intraperitoneales por la misma incisión, buen desempeño en hernias estranguladas, encarceladas, recurrentes y crurales. Sí, en las hernias, sobre todo en las hernias recurrentes y en las hernias crurales, podemos utilizar esta técnica extraperitoneal o preperitoneal versus vía anterior. Yo, pues utilizo para todos los casos, inclusive para hernias estranguladas, hernias crurales, vía anterior, ¿sí? A veces para las hernias crurales programadas utilizo la técnica preperitoneal, pero recomiendo mucho la vía anterior o la técnica de Liechtenstein, en donde pues tengo muy buena experiencia y pues los resultados me lo dan los pacientes, la satisfacción de haber hecho un muy buen procedimiento me lo da la evolución del paciente. Entonces, en realidad, uso la técnica Liechtenstein, que es por vía anterior. Pero no descalifico esta vía preperitoneal o técnica de Nijus, que la utilizo para las hernias, en las hernias reproducidas, porque estoy entrando por un terreno virgen, o para las hernias, la corrección de hernias crurales. Bueno, bien. Esto es algo que nos preguntamos todos y ustedes ahorita que vayan al hospital y que vayan a cirugía conmigo, se van a dar cuenta que nosotros estamos utilizando antibióticos profilácticos en cirugías limpias. Recordemos la clasificación de las heridas para poder nosotros definir muy bien cuándo usamos profilaxis y cuándo usamos tratamientos terapéuticos con antibióticos. Entonces, la profilaxis es simplemente poner un antibiótico una hora antes de la cirugía para que en el momento que estemos en la cirugía y estemos en el foco, en el sitio que estamos interviniendo, haya suficientes niveles sanguíneos y en el tejido de antibiótico que nos pueda evitar una posible infección del sitio operatorio. Entonces, cuando nosotros estaban indicados completamente en cirugías limpias contaminadas y en cirugías contaminadas o sucias infectadas. Sí, acuérdense, esa es la clasificación de las heridas. Cirugía limpia contaminada, cirugía contaminada y cirugía sucia infectada. Y entonces, el antibiótico profiláctico lo usábamos en cirugía limpia contaminada. Ya cuando era la cirugía contaminada, la sucia infectada, pues usamos
el antibiótico con ánimos terapéuticos. Pero ahora estamos viendo con mayor frecuencia que hay pacientes con cirugías limpias, por ejemplo, hernias, por ejemplo, tiroidectomías, por ejemplo, mastectomías, en donde nosotros estamos utilizando la profilaxis antibiótica para, sobre todo en ciertos pacientes, por ejemplo, obesos, por ejemplo, en pacientes desnutridos, por ejemplo, en pacientes con comorbilidades asociadas, por ejemplo, cuando vamos a hacer una hernia inguinal bilateral donde el tiempo operatorio es mayor y a medida que el tiempo avanza, está relacionado con mayor infección del sitio operatorio. Entonces, en estos pacientes estamos utilizando en cirugías limpias la profilaxis antibiótica. ¿Cuál es la idea? Pues evitar la infección del sitio operatorio. Recordar que en cirugías limpias, solo el 2% o por debajo del 2% las heridas se deben infectar. Cuando hacemos cirugías limpias y estamos con un índice de infección por encima del 2% o del 4% o del 5%, el servicio de cirugía no está funcionando y hay algún problema y debemos investigar qué es lo que está pasando. Entonces, en las cirugías limpias, la profilaxis antibiótica nos ayuda a mantener este límite seguro del 2% o por debajo del 2% de las infecciones del sitio operatorio. Entonces, por esa razón, estamos utilizando nosotros profilaxis en este tipo de cirugías. Bueno, siguiente. Esto es lo que hacemos en el posoperatorio. ¿Cómo manejamos el posoperatorio? ¿Qué recomendaciones le damos al paciente de hernia? Pues manejamos los analgésicos. Generalmente, ¿qué analgesia uso yo? Yo no uso opioides, uso acetaminofén. Sí, en el posoperatorio inmediato uso paracetamol y uso ketorolaco. Por ejemplo, en la reconstrucción de pared abdominal en hernias vertebrales o hernias incisionales grandes, donde hacemos técnicas de separación de componentes y colocamos malla, que son cirugías largas, difíciles, de 2 o 4 horas, y que el cierre de la pared abdominal o la aproximación de los rectos anteriores a la línea media nos va a producir una tensión y una presión intraabdominal importante que nos va a generar dolor, además de la colocación de la malla, que puede ser por encima de la fascia o por debajo de la fascia, o preperitoneal o inclusive intraabdominal. Todo esto nos va a generar un dolor posoperatorio y en estos casos recomendamos en estos pacientes con hernias ventrales grandes el catéter con anestesia peridural que lo coloca el anestesiólogo y manejamos analgesia con catéter en el postoperatorio. Estos pacientes con ventraciones grandes también aumentan la presión en la vía aérea y son pacientes que salen generalmente, posiblemente si terminamos con una presión en la vía aérea por encima de 20, estos pacientes tienen que salir para la unidad de cuidado intensivo e intubados porque pueden producir por la presión abdominal, por el aumento de la presión en la vía aérea, una insuficiencia respiratoria en el posoperatorio. Entonces, por eso, en estos pacientes con reconstrucciones gigantes, grandes, que hacemos separación de componentes, en eventraciones, estoy hablando de eventraciones, son pacientes que salen con catéter peridural, no opiáceos, analgésicos tipo paracetamol y ketorolaco, y salen entubados para la unidad de cuidado intensivo. Pero generalmente en las hernias utilizo yo acetaminofén. En el posoperatorio utilizo paracetamol y ketorolaco. Otra cosa que hablaba yo con mis estudiantes en estos días, hablando de pared abdominal y de hernias, es que, estábamos hablando de la anatomía, de la nerviosa, de los nervios ilioinguinal, iliohipogástrico y genitocrural, en relación con el canal inguinal. Estos nervios, sobre todo el ilio inguinal y el ilio femoral, o el ilio hipogástrico, estos nervios nacen a nivel generalmente de T12L1, ¿sí? Y pasan muy cerca de la espina ilíaca anterior y superior, ¿sí? De cada lado. Y además atraviesan el músculo, vienen obviamente de la parte profunda hacia la superficie y atraviesan el músculo transverso del abdomen, oblicuo menor, y se van por encima del oblicuo menor, por debajo del oblicuo mayor, ¿sí?
Y ahí en este sitio, en el posoperatorio, yo en la sala de cirugía, teniendo en cuenta la anatomía de estos nervios, por eso es importante, reparo la espina ilíaca anterior y superior 2 centímetros 2 centímetros hacia adentro y 2 centímetros hacia arriba, e infiltro bupivacaína, que es un analgésico local, anestésico local de duración prolongada sobre este sitio, procurando infiltrar la bupivacaína atravesando el oblicuo mayor y que me quede en el espacio entre el oblicuo mayor y el transverso el oblicuo menor y transverso del abdomen, que allí en este sitio precisamente están emergiendo los nervios ilioinguinal y iliofemoral, y vamos a lograr una muy buena analgesia posoperatoria. Me ha dado muy buenos resultados. Siempre que opero una hernia inguinal, siempre que opero y hago la técnica de Liechtenstein vía anterior, infiltro bupivacaína en este sitio, con este reparo anatómico, y me va muy bien en el posoperatorio porque no se quejan nada de dolor. ¿Cuándo recomendamos ejercicio y levantamiento de objetos pesados? Pues yo diría que generalmente no digo 3 meses. Depende de la corrección, porque si es una hernia inguinal pequeña, que no es inguinoescrotal, gigante, ni nada de estas cosas, en un mes podemos estar haciendo ejercicio. Lo de la iniciación de la vía oral, y esto sí es el mismo día de la cirugía, no se cambia la alimentación para nada, se dice que siga comiendo lo mismo, al otro día el paciente puede comer normal, puede pararse, levantarse de la cama, caminar, incluso subir escaleras, sin problema. Y pues siempre le damos las recomendaciones sobre los signos de alarma, teniendo en cuenta cuáles son las principales complicaciones en el posoperatorio inmediato o mediato de las hernias rafias inguinales. La principal complicación es el hematoma, que es muy pronto en el posoperatorio, inclusive cuando el paciente está en la sala de recuperación y no se ha ido para la casa. Entonces vemos un abombamiento con equimosis extensa sobre el área inguinal. Este paciente hay que pasarlo inmediatamente a cirugía y drenarle el hematoma, ¿sí? Porque está relacionada además con reproducción y con infección y absceso. Entonces hay que drenarlo lo más pronto posible. Las otras complicaciones pues pueden ser seromas, ahorita las vamos a ver, pueden ser atrofia testicular, puede ser lesión del nervio del conducto deferente, etcétera, que la vamos a ver ahorita. Siguiente. Complicaciones. Entonces, estas son las complicaciones que yo les decía. Por eso es que yo les digo que debemos conocer muy, muy bien la anatomía. Porque es que la región inguinal, en la región inguinal pasan estructuras importantísimas, vena, arteria femoral, ¿sí? Pasan el conducto deferente, todo lo que está en el cordón espermático, conducto deferente, arteria y vena espermáticas. Todas estas cosas nos pueden producir problemas importantes, inclusive demandas médico-legales. Entonces, fíjese, la orquitis isquémica como complicación, habla de orquitis isquémica, atrofia testicular, lesión del deferente, hidroceles, seromas. La orquitis no se ve con mucha frecuencia, pero se ve y es producida por la manipulación del cordón y de los vasos femorales y de los vasos espermáticos, ¿sí? Del cordón, que pueden producir inflamación testicular en el posoperatorio a las 24-72 horas y se manifiesta por edema, dolor, agrandamiento testicular, mucha sensibilidad en el testículo se vuelve duro, se torna duro. Esto puede inclusive llevar a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y hay que tratarlo con analgésicos, reposo, a veces, fíjese, orquiectomía en caso de que haya necrosis testicular. La atrofia testicular pues la vemos por la manipulación de la arteria espermática o por el pinzamiento de la arteria espermática, y puede producir pues atrofia testicular, y esto puede ser un problema pues grave para un paciente que está en vida reproductiva. Aparición tardía al 6º mes, complicación con orquitis isquémica, produce dolor crónico, el manejo con analgésicos. La lesión del deferente, ojalá no lo hagamos nunca, tenemos que identificar muy bien el cordón espermático, muy bien el deferente, muy bien los vasos espermáticos, para no hacer este tipo de lesiones, porque una lesión del conducto deferente, pues podemos dejar a una persona masculina, a un hombre pues con infertilidad, o con infertilidad pues
pues no estamos manipulando el otro conducto, pero si el otro conducto está malo y este era el único que servía, pues vamos a producir algún tipo de infertilidad, eyaculación, esterilidad en caso bilateral, y el tratamiento es un reparo primario. Habrá que llamar al urólogo para que nos ayude a anastomosar y reparar nuevamente el conducto deferente, sobre todo en personas jóvenes. El hidrocele, ya hablamos del hidrocele, el hidrocele pues se produce por acúmulo de líquido en las capas del testículo y pues produce aumento del tamaño escrotal y produce dolor, y pues el tratamiento es reposo con antiinflamatorios no esteroideos, y además si es necesario el drenaje por punción, pues hay que hacer un drenaje por punción. Y los seromas, que vemos también con mucha frecuencia, ¿sí? También se producen con mucha frecuencia y la vemos en el posoperatorio. No en el posoperatorio inmediato. Vemos cuando el paciente va a nuestro consultorio al retiro de puntos, al séptimo, décimo día posoperatorio, podemos ver abombamiento de la herida quirúrgica, una masa en la herida que fluctúa y que drena líquido seroso. Esto es un seroma y pues hay que hacer un drenaje. ¿Cuál es el tipo de drenaje que generalmente yo hago? En el mismo consultorio, una jeringa de 10 centímetros, de 20 centímetros, punción sobre el abombamiento y aspiración del líquido que produce el seroma. Eso es el manejo de los seromas. Siguiente. Dolor posoperatorio, mañana, el jueves, vamos a hablar de esto en nuestro grupo de rotación. Es importante, no es fácil el manejo de un dolor posoperatorio. Cuando se vuelve crónico es mayor el problema. Se vuelve crónico cuando pasa más de 3 meses de los síntomas. Esto incapacita al paciente, lo perjudica en su vida sexual, en su vida laboral, en sus relaciones interpersonales, en su productividad. Es un problema para el paciente. En realidad vemos demandas, muchas demandas por esta causa, por dolor crónico. Difícil manejo, inclusive a veces pues llegamos inicialmente lo que hacemos es manejarlo con analgésicos. Si no lo puedo manejar con analgésicos, con infiltraciones, haciendo un mapeo del sitio o el nervio específico que está comprometido dentro del dolor crónico e infiltrando corticoides y anestésicos locales de duración prolongada sobre el sitio específico del nervio, que puede ser el ilio inguinal, el ilio femoral, el ilio hipogástrico o el génito crural. Y entonces tenemos que hacer un mapeo, ¿sí? Y tenemos que identificarlo. Esto lo manejan muy bien los especialistas en dolor. Con infiltración. Si no responde a la infiltración en el dolor crónico, pues hacemos lo que nosotros llamamos neurectomías, que es el retiro del nervio comprometido, junto obviamente con la extracción de la malla, porque la malla va pegada al nervio, generalmente es la que está produciendo el dolor, está involucrada dentro del nervio. Entonces tenemos que hacer neurectomías con retiros de mallas. Esta lesión vesical y lesión de asas intestinales la vemos también con relativa frecuencia, y sobre todo en estas hernias por deslizamiento. O sea, cuando está deslizada la vejiga o el sigmoide o el ciego dentro y comprometiendo el saco herniario, tenemos que hacer una liberación muy cuidadosa de estas estructuras y separarlas del saco herniario para volverla a introducir a la cavidad abdominal. A veces el cirujano no se percata en la técnica quirúrgica porque hay que abrir el saco, la técnica abierta, hay que abrir el saco, identificar las asas y reducirlas. Pero cuando están por deslizamiento, pues toca separarlas del saco, de las paredes del saco para poderlas reducir. Y en esta separación, si el cirujano no es cuidadoso con una disección Roma, puede hacer daño, producir laceración o microperforación, y imagínense en el problema de introducir un sigmoide con una microperforación o perforado sin que el cirujano se percate a la cavidad abdominal. Al otro día, y hemos tenido estos casos, el paciente está séptico con una peritonitis fecal y ya es muy difícil recuperar a este paciente en este estado. Entonces tenemos que tener muchos cuidados con esto. Lo mismo con las lesiones vesicales, que están vejigas
que están deslizadas en la pared del saco herniario, podemos también lesionarlas, percatarnos de la lesión. Lo ideal siempre que en una cirugía usted comete un error, porque somos susceptibles de cometer errores por técnica quirúrgica, es identificarlo inmediatamente. Si usted no identifica la lesión o la iatrogenia en el mismo tiempo quirúrgico, en el primer tiempo quirúrgico, ya en el segundo tiempo puede ser demasiado tarde. Entonces, lo primero es identificarla en el mismo acto operatorio y, obviamente, corregir el daño que se produjo en el mismo acto operatorio y el pronóstico del paciente va a mejorar. Infección del sitio operatorio es la última, ya hablamos, mire, el 1%, o sea que está por debajo del 1%. Eso es una estadística aceptable, está por debajo del 2%. Entonces, esas son las complicaciones. Siguiente. Aquí están lo que digo yo de las recurrencias. Fíjese las técnicas antiguas. Las técnicas antiguas y vamos a ver las técnicas modernas, que aquí está el Liechtenstein, que está casi en el último, el que está ahí casi en los últimos lugares. Vamos a ver la recurrencia. Fíjese la recurrencia, por ejemplo, de un Bassini, que es una técnica anatómica bajando el, el, el arco del transverso del ligamento inguinal 2.9 a 25%, lo que yo les decía de estas técnicas. Había mucha reproducción y dolor postoperatorio. La reproducción en el 25%. El Schuldeis, fíjese que sí es una técnica de los canadienses que todavía tiene muy poca recurrencia y sigue, y por eso persiste y está vigente el Schuldeis en estos momentos. El McBaker era una técnica que yo utilizaba mucho, porque fue una técnica por vía abierta, vía anterior de reparación anatómica, y nos la enseñaron y la utilizamos mucho y era clásica. Fíjese que la recurrencia era de un 1.5 al 15%. El Nijus sin malla, o sea, técnica preperitoneal sin malla, 3.2 al 21%. Y ahora la preperitoneal con malla, o sea, un Nijus con malla, fíjese que sí mejora mucho la recurrencia, 1.7%. RIPS, que es la técnica retromuscular, 9.9%, lo mismo el estopa, alto 7%. El Liechtenstein, fíjense que es la técnica que yo utilizo, la técnica anterior, vía abierta, con malla, con corrección de malla, 1.7%, fíjense que es muy parecida al Nijus con malla. El Rutkov también es buena técnica, que eso es un rollo de malla que se pone sobre el defecto herniario, taponando el defecto, 1.6%. El Moscovitz sí en realidad no conozco la técnica. Entonces, como vemos, fíjese que la técnica de Liechtenstein, la técnica de con malla, la técnica de preperitoneal, o sea, el Nijus con malla, nos ofrecen una muy buena posibilidad de no recurrencia, solo 1.7% las dos técnicas. Y se comparan, no traje técnicas, pronóstico de recurrencia por vía laparoscópica, pero por vía laparoscópica está entre 1.5 y 1.7 de recurrencia. O sea, quiere decir que estas técnicas son seguras. Y la diferencia entre la laparoscópica y la vía abierta, pues es el dolor, como en todas las cirugías. Menos dolor posoperatorio por laparoscopia, más dolor posoperatorio vía abierta. Bueno, eso era todo lo que les quería decir, creo que no hay más. Siguiente, ¿sí? Si hay alguna pregunta, podemos contestarla en este momento. Para el jueves, los que se quieran conectar, jueves con sus compañeros Camilo y Kevin, tenemos dolor posoperatorio crónico a las 9 de la mañana. Vamos a hablar de este tema, me parece un tema interesante, y porque estamos en tema de pared abdominal en toda esta semana con los que están en rotación conmigo, y para el viernes tenemos abdomen abierto a cargo también de los estudiantes de la UDES, que también es un tema de pared abdominal interesante. Entonces pueden estar invitados. ¿Preguntas? ¿Todo quedó claro, muchachos? Bueno.
Perfecto, esto... Diego, ¿está por ahí? Diego Villamizar, sí está. Ah, bueno, perfecto. Sí, Perfecto, señor. Diego. Listo. Entonces acabamos. Muy bien. Vinimos pocas personas, ¿no? La clase es de... ¿cuántos somos en la clase? 30 y algo, ¿no? ¿40? Como Diego, 35, doctor. Laura, 35 y vinieron 14, contándome yo. Poco rating tiene el doctor Conde y poca, no sé si es, no, pero ustedes siempre se han caracterizado por ser muy, muy pilos, pero bueno, hoy sí veo poco rating. Bueno, Doctor, Diego, por creo que favor. es porque están en rotación. Es que la mayoría de rotaciones son a estas horas. Entonces, porque empezaron bastantes y se fueron saliendo. Algunos decían que era por eso. Ah, bueno, bueno, listo. Ok, muy bien, entonces, hasta luego, muchachos, hasta la próxima, que estén muy bien. Hasta Gracias. luego. Chao, doctor.